Lo que decía Furias en esta nota es que el Banco Central ya no tiene nafta en las reservas para sostener el atraso cambiario. Y al mismo tiempo el Tesoro tampoco tiene pesos suficientes para seguir subsidiando las tarifas y mantener el congelamiento tarifario, que es un tema también muy complicado. Entonces hay que terminar emitiendo plata para los subsidios energéticos. Ayer decía Alfonso Pratgay, casi 5.000 millones de dólares se han gastado este año para los subsidios a la energía, que por supuesto en muchos casos son subsidios a sectores que podrían obviamente asumir un aumento tarifario y no generar tanta inflación para el resto de los argentinos. Pero bueno, vamos a charlar un rato con él. Federico, un gusto saludarte aquí en el programa de Marcelo Longobardi. Willy Coban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? Un placer para mí. Todo muy bien. Contanos un poquito, ¿cómo estás viendo el escenario actual y, a tu juicio, por qué, digamos, el cepo a las importaciones, es decir, el cepo cambiario en definitiva, termina retroalimentando la inflación? Bueno, ese es un buen punto, ¿no? Entender por qué las anclas tradicionales que ha usado el kirchnerismo para tratar de contener la inflación, que por ahí resultaron transitoriamente en algún momento, allá por 2014, 2015, por un momento y a costa de acumular desequilibrios que después se fueron pagando, hoy no están funcionando ni siquiera en el cortísimo plazo, ¿no? Una es el dólar oficial, el que está a 100 pesos, que se mueve al 1% mensual, y eso no está logrando contener las expectativas de inflación. De hecho, los precios mayoristas de importados se están moviendo, en el acumulado en el año se movieron al 35%, bien por arriba de lo que fue el desplazamiento del dólar oficial, y eso tiene que ver con que el Banco Central no tiene nafta para bancar ese deslizamiento suave del dólar oficial, porque no tiene nafta en las reservas. Entonces no lográs coordinar expectativas. Digamos, pisar las tarifas. Sí, perdón, y al mismo tiempo, Federico, el dólar oficial en un precio, digamos, medio ficticio, desalienta a los exportadores, que son los que tienen que traer los dólares. Exactamente, porque detrás, al no generar expectativas y no poder generar credibilidad de ese deslizamiento del dólar oficial, porque el central no tiene reservas, tenés esa brecha cambiaria de casi 100%. Los dólares financieros en 190, 200 pesos, el exportador aguanta la liquidación, el importador se tira de panza con los pesos que tiene para acceder al dólar oficial, no hay nafta suficiente y entonces tenés que seguir aumentando controles a las importaciones que te pasan dos facturas: menor nivel de producción al acotar las importaciones, y por otro lado, el costo de reposición de la mercadería importada pasa a ser los dólares financieros, no el dólar oficial. Entonces tenés un efecto sobre la inflación en el corto plazo. Pisar las tarifas, por un lado, de alguna manera le amortiguás el bolsillo del consumidor, pero del otro lado, pisar las tarifas son más subsidios, más déficit fiscal, más emisión monetaria, más inflación. Le complicás el otro bolsillo. Entonces, estamos en una situación macroeconómicamente muy complicada, que se refleja en este 3,5% de inflación mensual que tuvimos en septiembre, con el dólar oficial pisado, con las tarifas pisadas, con acuerdo de precios, congelamiento ahora de precios. Entonces el problema es que las anclas tradicionales que ha usado el kirchnerismo para contener transitoriamente la inflación y a costa de acumular desequilibrios, hoy no estaría funcionando ni siquiera en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Esto demanda que hay que hacer un cambio en el curso de acción de la política económica, que parte de una decisión política y que tendría que estar después de las elecciones, porque el curso de acción actual, que es pisar tarifas, pisar el dólar oficial, congelar precios, inexorablemente nos llevaría desde este nivel bajo de reservas del Banco Central, con este fuerte desequilibrio monetario que hay producto del déficit fiscal, sin un ancla que coordine expectativas hacia adelante, con incertidumbre en torno a cuál va a ser el programa económico después de las elecciones, claro, pero puede ahora, llevar para a cerrar, una aceleración de la inflación. Claro. Para cerrar, Federico, uno percibe, ya es más política esta cuestión, que el gobierno no quiere asumir el costo de lo que ha hecho, que por supuesto es haber devaluado la moneda en forma impresionante, más allá de no reconocerlo,
y por supuesto haber generado este tremendo déficit fiscal con el congelamiento de tarifas. Entonces, digamos, como el gobierno no quiere asumir esas consecuencias, y bueno, no quiere asumir el ajuste, no quiere devaluar, no quiere aumentar las tarifas, se resiste a un acuerdo con el fondo. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo más se puede mantener este esquema? Y si la solución a no querer reconocer lo que ha ocurrido no puede ser una radicalización económica todavía mucho peor. Bueno, ahí hay dos puntos. Creo que, digamos, si la factura podría llegar muy rápido después de las elecciones si el gobierno no cambia el curso de acción y no trata de normalizar los desequilibrios macroeconómicos. ¿Por qué? Porque tenés muy poco nivel de reservas, entonces no podés sostener esta situación, porque tenés una brecha del 100% y porque tenés un agujero fiscal inercial de 2,5, 3 puntos del producto y no tenés un mercado para financiarlo, prácticamente se financia con emisión monetaria. Entonces eso te marca un límite. Primer trimestre bueno, ¿viste? En Venezuela la brecha es 1 millón. Es decir, que margen para que aumente la brecha parecería que hay. Podés tener un margen para aumentar la brecha si no acomodás estos desequilibrios. Primer trimestre del año que viene hay que pagarle al fondo 4.000 millones de dólares. A partir de marzo, abril tenés una montaña de vencimiento de pesos, entonces yo te marcaría ahí, febrero, marzo, abril, si no hay un cambio, si no hay una expectativa de que hay un cambio, digamos, que no tiene nada que ver con si hay una moderación en lo económico, se está avanzando en un acuerdo con el fondo que genere expectativas positivas, bueno, va a ser muy difícil evitar una aceleración de la inflación porque se te va a volver a escapar la brecha, como vos bien decís. Yo no creo que el gobierno quiera intente devaluar, hacer un salto discreto del dólar oficial como piensa buena parte del mercado para cerrar la brecha. Yo creo que la devaluación del oficial vendría producto de, obviamente, una tensión financiera y cambiaria, donde primero te salta la brecha, se te acelera la inflación y entonces el Banco Central tendría que tirar la toalla y acomodar el dólar oficial porque no le quedó otra. Ese es el curso de acción que veo si no hay un cambio en una el ajuste por las malas. Económico ordenado. Ahora, ese es el problema, que acá, porque muchas veces se dice, ¿por qué hay que ajustar? Bueno, el problema es que si no se ajustan los desequilibrios macroeconómicos, lo que tiene que entender la gente, si eso no se hace, el ajuste va a ser peor. Y ya lo estamos teniendo, con una inflación mensual del 3,5, con riesgo de acelerarse, y una brecha del 100%, bueno, eso ya te marca que este curso de acción no es una solución. Digamos, la inflación no se baja ni con congelamiento de precios, tampoco como en la administración anterior, solamente con tasa de interés, sino que requiere una coordinación política, un programa de largo plazo, un Banco Central independiente, terminar con el déficit fiscal. Esto ya se sabe y ya lo hicieron economías como Paraguay, Chile, Brasil, Perú. Entonces, el problema es que no está la decisión política. Ayer, vos sabés que ayer, tomo un minuto más de tiempo, ayer Augusto Costa, la mano derecha de Axel Kicillof, en una entrevista dijo que ningún economista serio cree que la maquinita de imprimir billetes es la causa de la inflación. Sorprendente declaraciones, ¿no? De un hombre que estudió también en Londres, economía, ¿no? Le diste justo a la tecla, a lo que iba a cerrar con un par de números y te hago una introducción breve. Claramente la inflación es un fenómeno monetario, tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos que viene acumulando Argentina en términos de déficit fiscal, déficit externo, que en algún momento se financia con emisión, eso termina mal, en algunos momentos se financia con deuda y eso termina mal. Ahora, esto no implica que solamente se corta frenando la emisión, es un problema mucho más complejo. Fíjate lo que fue el periodo del 2018, segundo semestre de 2018 y principio de 2019, donde la base monetaria, la emisión, se cortó la emisión y la inercia inflacionaria siguió de largo porque tuviste un salto del dólar oficial en un acuerdo con el fondo donde no dejaba el Banco Central intervenir y volviste a tener inflación. Entonces, que sea un fenómeno monetario y que la raíz esté en el desequilibrio fiscal y monetario no implica que solamente se corta la inflación cortando la emisión monetaria. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Correcto. Ahora, bueno, estamos escuchando a Federico Furias, Si la maquinita no tiene nada que ver, cuando uno toma los números desde noviembre de 2019 hasta la actualidad, fíjate que
los billetes y monedas en poder del público, lo que es la emisión monetaria que va al circulante, tuvo un aumento del 140%. Noviembre 19 a hoy, el aumento acumulado. El dólar contado con liqui se movió 160%. Fíjate la alta correlación que hay entre la emisión y el dólar financiero. El dólar oficial se movió 66%. Mira. Los regulados del IPC, básicamente lo que tiene que ver con tarifas, 58%. Y la inflación acumulada en ese mismo periodo fue de 93,4%. Los salarios, proyectando agosto y septiembre, el índice total de salarios se movió casi 90%. Entonces, ahí tenés los números. Emisión 140, dólar financiero 160, lo que está pisado dólar oficial 66, regulado 58, y la inflación de todas formas fue 93,4%, acumulado noviembre 19 a octubre 2021, ganándole a los salarios. Entonces, claramente, digamos, el origen de la inflación es el desequilibrio macroeconómico. El déficit fiscal, que en algunos momentos fue financiado con emisión, en otros momentos con deuda, pero el problema es mucho más complejo, porque hay una inercia que ya está lanzada. Digamos, la gente se cubre, sabe lo que ha pasado y se generan comportamientos que son difíciles de romper, y esa inercia, digamos, es lo que de alguna manera se genera de que el problema es mucho más complejo, ¿no? Hay que atacar lo monetario, pero también hay que atacar esa inercia, y eso lleva tiempo. Entonces, está muy claro. Federico, te mandamos un curso de acción rápido. Te agradecemos muchísimo. Estamos escuchando a Federico Furiase, economista joven, de la consultora Anker. Muy interesante toda esta conexión de lo que está ocurriendo. Finalmente estamos viviendo las consecuencias de lo que ha hecho el gobierno con la economía en estos 2 años. Abrazo, Federico, gracias. Un gran abrazo, Willy, muchas gracias, un placer.